Sin duda, la mente puede llegar a ser demasiado compleja para su entendimiento, y aunque existan diversos estudios y especialidades que intenten comprenderla, nunca se tiene una respuesta fija como tal. Y es que, ¿puede la mente entenderse a sí misma? Tal vez anatómicamente sabemos cómo está compuesto el cerebro y la función de cada parte de este, pero entenderlo como tal es más complicado de lo que parece, ya que la mente funciona distinto en cada persona. Uno tiene sus propios pensamientos, su propia mentalidad, sus propios problemas, pero aún con tanta diferencia entre cada mente, hay algo que puede llegar a afectar a cualquiera, y que si bien tiene que ver con el cómo piensa y el tipo de situación en la que se encuentre, a veces simplemente pasa porque sí. Tomemos como ejemplo a un bebé, el principio de la evolución humana. Nace siendo lo que es, una masa de carne y huesos que requiere de cuidados específicos para sobrevivir, ya que no puede hacerlo por su propia cuenta. Y no es que sea su culpa, simplemente es la forma en la que funcionamos todos al nacer. Nacemos débiles, indefensos, con capacidades mínimas, mientras luchamos por adaptarnos a nuestro nuevo entorno, siendo un producto fresco que, aunque en un principio no se vea muy prometedor, cuenta con la ventaja de poder irse desarrollando, algo que en un anciano simplemente ya no sucede, ya que éste solo va envejeciendo cada vez más. A lo que quiero llegar con esto, y algo que me parece curioso, es el cómo en la vejez, siendo la etapa final de la vida y el punto máximo de desarrollo al que puede llegar una persona, se pueden llegar a tener las mismas necesidades que un recién nacido, como ocupar ayuda para alimentarse, para caminar, para respirar adecuadamente o simplemente para seguir viviendo. Son ejemplos del cómo, aún habiendo evolucionado al máximo, parecemos volver al inicio, volviendo a ser débiles e indefensos una vez más. A veces pareces estar bien, feliz, contento, para el siguiente día simplemente sentirte mal, triste, abrumado y luego feliz otra vez. Es interesante ver cómo las emociones pueden cambiar de un momento para otro, ya que incluso las cosas más insignificantes pueden llegar a tener un impacto positivo o negativo en nosotros. El cómo nos manipulamos a nosotros mismos para pensar cosas buenas y malas en ciertas situaciones, como lo puede ser acordarse de un chiste en medio de un funeral, pensar repentinamente en algo que sabes que es incorrecto, pero aún así haberlo pensado, haber realizado una acción que aún sabiendo que te traería problemas, lo hiciste de todos modos. Pero, ¿por qué? A veces no pensamos demasiado las cosas, a veces solamente pasan porque sí, y muchas veces buscamos placer de forma involuntaria, y cuando menos nos damos cuenta, nuestra mente parece actuar por sí sola, buscando de alguna forma satisfacer nuestros pensamientos más profundos. Pero cambiemos de ejemplo. Imagina que estás en una relación, donde todo parece estar yendo bien. Llevas 4 meses con esa persona y no parece haber ninguna dificultad. Un día llegan a tener una discusión, pero es una discusión ya sea ridícula o simplemente sin sentido. Quizás no se hablen por un momento, pero entienden que fue una discusión sin sentido, deciden hacer las paces y así todo sigue bien. O tal vez no. En este caso, en vez de disculparse o simplemente dejar pasar el problema, aun cuando no fue nada malo o significativo, por algún motivo sientes que tu relación podría estar en riesgo. Y es que, ¿qué pasa si ya no quiere estar conmigo? ¿Qué pasa si algún día se harta de mí? O en un contexto diferente, ¿qué pasa si llega a aburrirse de mí? ¿Qué pasa si le gusta a alguien más? El miedo genera preocupación, desconfianza. Algunas parejas incluso llegan a tal punto de monitorear el trayecto de cada uno.
Podrías pensar que no es nada fuera de lo común, ya que no tendría por qué pasar nada malo, ¿cierto? La realidad es que no es más que una simple falta de confianza. Si de verdad confiaras en tu pareja, no habría necesidad de realizar estas acciones. Sabes que puedes confiar en tu pareja, sabes que no pasa nada, no tienes de qué preocuparte, y aún así la mente misma termina traicionándose, creando escenarios falsos, predicciones incoherentes o simplemente generando mucha más desconfianza, lo que muchas veces puede llegar a acabar con esa relación. Otro ejemplo que podemos tomar es la esquizofrenia, que si bien es un trastorno mental y un tema un tanto más complejo, muchas veces termina ocurriendo de manera similar. Si un familiar tuyo tuvo esquizofrenia, tú, al igual que el resto de tu familia, son propensos a padecerla. Puede que estés bien emocionalmente, que todo vaya de maravilla, pero basta con un suceso específico para que ésta termine apareciendo, ya sea algún trauma, situaciones de estrés continuo, una ruptura, ese algo que termina desencadenando en un trastorno que si bien en un principio parecías no tener, siempre viviste con él, solo que hasta ahora no había pasado nada. Tu mente te termina traicionando. Lo mismo ocurre con la depresión. Supones que puedes sobrellevar las cosas, que el cómo te sientes será solo por un tiempo, pero no es así. Terminas decayendo, sintiéndote mal y sin ganas de nada. Lo que te gusta ya no parece interesarte. Lo que hacías con gran interés ahora ya no importa. La comida ya no parece saber a nada, tanto así que dejas de consumirla. Te sientes triste porque sabes que en algún momento fuiste feliz y que esa felicidad simplemente ya no volverá. El cómo algo puede llegar a cambiar por completo a una persona. En este caso, el cómo la destroza, la deshace, la descompone por dentro. La máxima traición mental. El saber que alguna vez fuiste alguien, que alguna vez fuiste feliz. El haber sentido algo y ahora simplemente no sentir nada. Pero siguiendo con el cuerpo, como ya mencioné antes, podemos considerar a la vejez como una traición del propio cuerpo, pero no es tanto así, ya que como sabemos es un proceso biológico natural de este, algo que va a pasar sin importar qué hagas, y sin tener la culpa de que ocurra, y que ocurre en toda persona viviente. Pero otro caso similar puede llegar a ocurrir con las enfermedades o infecciones. Cuando un virus o una bacteria entra con malas intenciones a tu cuerpo, el sistema inmunológico simplemente lo deja pasar. Pero una vez dentro y cuando se da cuenta que el virus está atacando, es cuando decide actuar. ¿Y cómo lo hace? Con la fiebre. El cerebro, a través del hipotálamo, estimula el cuerpo elevando la temperatura corporal, para así crear un entorno hostil donde los gérmenes no puedan sobrevivir. Pero aunque esto sea un mecanismo de defensa, la fiebre muchas veces puede llegar a ser tan alta que simplemente termina complicando más la situación. Básicamente, o se muere el virus o nos morimos todos. Otro ejemplo, esta vez un tanto más complejo, son las hormonas, las cuales, si bien juegan un papel importante en la fisiología de las personas, influyendo en el desarrollo físico, el desarrollo sexual y otras funciones, donde más terminan influyendo son en las mujeres,
ya que mientras que en los hombres tienen que ver más con el desarrollo y crecimiento, en las mujeres pueden llegar a ser tanto beneficiosas como mortales. El caso más notorio es durante la menstruación. Cambios de ánimo bruscos, periodos irregulares, sensaciones de malestar fuerte y muchas otras situaciones, donde las hormonas, aún siendo parte esencial del cuerpo, solo te terminan afectando aún más. Algo que llega a verse como una enfermedad, cuando en realidad es un proceso natural del cuerpo, pero que al descontrolarse puede llegar a desencadenar cosas aún peores. Un día parece estar bien, quizás con ligeros cambios hormonales, pero sin ningún síntoma aparente. Mientras que al otro día vas al médico solo para que te diga que tienes cáncer. Pero, ¿por qué? Si bien hay cosas que influyen en estos casos, como lo puede ser el estrés constante, a veces terminan pasando solamente porque sí, aun cuando no tienes la culpa de nada, aun cuando lo detectaste a tiempo, aun cuando parecías estar bien, tu cuerpo se traiciona a sí mismo. Y es que esto puede pasar en todo tipo de situaciones. ¿Cómo dices? ¿Que ves muy bien claramente desde lejos y de cerca? Pues qué mal. Toma astigmatismo. Ahora tendrás que usar lentes. ¿Qué? ¿Que respiras muy bien y puedes correr muy lejos sin cansarte? Uy, qué bien. ¡Boom! Toma asma. Ahora ocupas esto para respirar. ¿Qué? ¿Cómo dices, bebé? ¿Que quieres nacer muy sano y fuerte sin ninguna complicación? Bueno, esperemos que así sea. ¡Boom! Huesos de cristal. Si bien muchos de estos casos terminan siendo simples complicaciones o consecuencias derivadas de ciertos motivos, a veces terminan pasando simplemente por mera mala suerte, la propia traición del cuerpo y la mente, un ciclo que a veces parece no tener final, el estar bien para luego no estarlo, o el estar mal para simplemente volver a estar bien, la simple paradoja humana. Aún así, y con todo lo dicho anteriormente, ninguna de estas situaciones deberían tomarse a la ligera. Trastornos como la depresión muchas veces llegan a ser algo serio y que afecta de manera muy significativa a una persona. Pero no significa que no pueda salir adelante. Una enfermedad que parece ser mortal puede sobrellevarse tranquilamente sin complicarnos tanto la vida. Los pensamientos malos e intrusivos pueden resolverse con la seguridad y confianza suficiente. Las cosas no se resuelven solas. No se trata de esperar y ver qué pasa. Se trata de tener voluntad, de querer hacer un cambio, de dar lo mejor de ti. Que lo que parezca imposible se haga realidad. No porque tenga que pasar, sino porque así es como quieres que pase. Porque aun cuando tu mente o tu cuerpo parecen actuar por sí mismos, solo tú puedes tener el control de tu propia vida, de tu entorno, de tus sentimientos, de tu forma de pensar, de tu actitud. Así que no le preguntes a tu cuerpo, no le preguntes a tu mente, pregúntale a quien realmente eres. ¿Me gustaría hacer un cambio? ¿Quisiera mejorar? ¿Quiero seguir así? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Quiero ser feliz? Porque al final es tu cuerpo, tu mente, tu vida, tuya y de nadie más.